nos toca, creo que es la 8. Pero bueno, ahí vamos a ir corrigiendo en un momento. Bueno, entonces, hasta el día de hoy nosotros lo que hemos visto pues ha sido, como tal, el último día platicábamos de qué es un autómata, ¿verdad? Se recuerdan que platicábamos también sobre el tema de qué no es un autómata, ¿verdad? ¿Qué es un grafo, ¿verdad? Comúnmente nosotros le decimos que ese es el autómata, pero no, ese solo es una representación del mismo, que pues en este caso es su representación, valga la redundancia. Vamos a empezar. Nosotros ya habíamos dicho que los autómatas son los que dicen únicamente sí o no a una posible cadena de entrada. Entonces, también habíamos planteado la pregunta de que quién es el encargado de venir y de venir y generar el token. Si no es el grafo, si no es el autómata, ¿quién hace el token? ¿Verdad? Entonces, eso lo vamos a ir a dejar ahí por el momento, lo vamos a ir respondiendo en la medida que avancemos nosotros la clase. Bien, el curso. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de autómatas finitos, ¿verdad? Los no deterministas, que son los AFN, y los deterministas, que son los AFD. Entonces, vamos a empezar por el primero. Los autómatas finitos no deterministas no tienen restricciones en cuanto a sus etiquetas, es decir, en cuanto a sus transiciones. Un símbolo puede etiquetar a varias transiciones que surgen del mismo estado. Y epsilon, la cadena vacía, es una posible etiqueta. Entonces, vamos a empezar, vamos a crear un ejemplo de qué es lo que está diciendo la definición sobre los autómatas finitos no deterministas. Aquí está mencionando que nosotros tenemos, por ejemplo, esto. Vamos a ver, solo vamos a agregar por aquí unas líneas. De esta manera. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? ¿O qué es lo que dice la definición de autómata finito no determinista? Dice, no tienen restricciones en cuanto a las etiquetas de sus líneas, es decir, no tienen restricciones en cuanto al número a las transiciones que salen de un estado. Eso es lo que dice. Bueno, regresemos a nuestro ejemplo. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, que de 0 me voy a 1 con un símbolo, en este caso, con un símbolo, A. Solo esta ventanita me está molestando. Aquí está. Bien. Con un símbolo A. ¿Verdad? Entonces vamos a colocar el símbolo A. Listo. Entonces yo me estoy yendo a 1 con un símbolo A. Pero ¿qué pasa si yo digo que de 0 también me voy a 2 con ese símbolo, con ese mismo símbolo A? Y esto, cuando ustedes tienen este comportamiento, ustedes están ante un autómata finito no determinista. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos este tema. Entonces, acá nosotros tenemos la computadora o el compilador se va a ver inmerso en una situación en la cual no va a saber hacia dónde ir, si irse al estado 1 o al estado 2, partiendo del estado 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos me están indicando que necesitan a A para moverse.
Entonces aquí el tema es, por ejemplo, voy a colocar aquí un estado 3 solo para cerrar el círculo, cerrar el grafo, porque ahí no está representando ni un autómata, ¿verdad? Porque está abierto todavía. Esto solo será para términos de ejemplo. Y mi estado de aceptación con doble círculo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Bueno, aquí lo que estoy diciendo es que este autómata, este grafo que tenemos acá, me está representando un autómata que es no determinista. Porque tenemos del estado 0, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto acá, que del estado 0 yo me voy a 1, ¿sí? Del estado 0 me voy a 1 con A, pero también me puedo ir del estado 0, me voy a 1, perdón, me voy a 2 con A también. Entonces, esto no tiene una claridad y esto recibe un nombre en específico. Tal vez ustedes ya lo han escuchado. ¿Cuál es el nombre que recibe? ¿Cuál es el nombre que recibe cuando tenemos esta dualidad, por decirlo? Correcto, gracias Ángel. Es ambigüedad. Esto es ambiguo, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado la frase de sí y no, cuando estábamos hablando nosotros los seres humanos. Sí, pero no, o sea, eso no existe. Al final, o sea, ¿qué es eso de sí y no? Entonces, eso es ambiguo, esa es una comunicación ambigua. Nosotros como seres humanos, pues podemos entender el contexto que nos están indicando eso e increíblemente entendemos qué significa ese sí o no, pero las computadoras no. Recuerden que las computadoras tradicionales, ¿verdad? La computación clásica que le llaman es binaria, es 0 o 1, ¿verdad? Un estado u otro. Y aquí es lo mismo en compiladores. No puedo tener dos caminos hacia pero partiendo de un mismo de inicio, no podemos tener dos o más caminos, ¿verdad? No se puede, ¿por qué? Porque la computadora no va a saber a dónde irse. Él no dice, bueno, me voy por uno, es que siempre lo he hecho por uno, entonces me voy por acá, eso no existe, y simplemente la computadora no sabe, ¿verdad? Y eso, como mencionaba ahí Ángel en el chat, es ambigüedad, ¿verdad? Bien, entonces, eso es lo que nos está indicando la primera característica que tenemos acá en los autómatas finitos no deterministas. No tienen restricciones en cuanto a sus etiquetas de sus líneas, ¿verdad? O sea, puedo etiquetar cualquiera, ¿verdad? No hay ningún problema. Y vemos la segunda definición. Un símbolo puede etiquetar, perdón, esto no es el segundo. Y epsilon, perdón, la cadena vacía es una posible etiqueta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, lo que está diciendo es que yo podría tener, vamos a modificar este grafo, yo podría tener lo siguiente. Yo voy a buscar un epsilon por ahí. Símbolo epsilon. Y en este momento lo colocamos. Yo podría tener, ejemplo, esto. ¿Verdad? Yo puedo tener esto. Una transición con cadena vacía. Recordemos lo que yo les dije en su momento hace unas clases. Yo les decía que epsilon no forma parte de ningún lenguaje, ¿sí? Ojo con colocar epsilon en nuestras gramáticas. Epsilon no se coloca en gramáticas. ¿Por qué? Porque no forma parte de ningún lenguaje. Tiene un trato especial. Y lo mismo pasa en los autómatas. No puedo tener yo una transición, bueno, sí, o sea, no puedo tener yo si quiero un autómata para utilizar de manera real. O sea, yo no puedo tener una transición con epsilon. Y si yo llego a tener una transición con epsilon en un autómata, ahí estoy indicando que es un autómata finito no determinista. Y las computadoras no trabajan con el no determinismo, ¿verdad? Entonces, esas son las características de un autómata finito no determinista. Ojo, es muy importante también entender que, por ejemplo,
no necesariamente las dos características se deben de cumplir. Es decir, yo puedo tener solo una transición con epsilon. Todo el autómata está bien, pero tengo una transición con epsilon. Eso quiere indicar que es un autómata finito no determinista. O lo caso contrario, yo no puedo tener transiciones con epsilon, pero tengo una ambigüedad dentro del autómata. Y eso también es un autómata finito no determinista. O puedo tener simple y sencillamente las dos representaciones, tanto ambigüedad como transiciones con epsilon. Y pues obviamente será un autómata finito no determinista, ¿verdad? Es importante, nuevamente les comento, el compilador y como tal la computadora no busca el autómata finito no determinista. Nosotros vamos a hacer autómatas finitos deterministas, que en este momento lo vamos a ver. Entonces, nosotros no tenemos que hacer no tenemos que implementar, perdón, en un compilador un autómata finito no determinista, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna duda en este momento sobre el no determinismo o el autómata finito no determinista. ¿Pueden reaccionar si todo está bien? Perfecto. Bien, vamos con el autómata finito determinista. ¿Qué es el autómata finito determinista? Bueno, el autómata finito determinista es aquel que es todo lo contrario. No tiene transiciones con epsilon, ¿sí? Y tampoco tiene ambigüedad. Entonces, ¿qué es el autómata finito determinista? Vamos a nosotros aquí a trabajar con este nuevamente. Y vamos a copiar de esta manera. Bien. Entonces, acá nosotros no tendríamos esto. Esto tampoco. Y podríamos tener un estado de aceptación ya directamente en 1. Para mencionar que si viene solo A, pues ya puede aceptar, ¿verdad? Así como lo venía, esta era la lógica, ¿verdad? La lógica aquí era que viene A y pues puede ya aceptarlo y ya después puede venir una cadena vacía. Entonces acá tenemos, primero, no hay múltiples transiciones con el mismo símbolo partiendo de 0, es decir, no hay de 0 a 1. Lo vamos a poner aquí 2 solo para seguir el ritmo. No hay de 0 a 1 con A y de 0 a 2 con A, o sea, no existe, eso no existe. Y tampoco ustedes van a ver transiciones con epsilon, ¿verdad? Eso tampoco se puede plasmar o no se debe de plasmar en un autómata, ¿verdad? Entonces esas son las definiciones. Y este tipo de autómata que estamos viendo, ¿verdad? Aquí con este grafo, este sí es el que busca la computadora o el compilador. ¿Por qué? Pues sencillo, porque este tipo de autómata le va a la computadora a dar caminos, ¿verdad? Le da caminos. Entonces, la computadora entiende que pues tiene que buscar ciertos caminos para pues poder ejecutar un análisis léxico, ¿verdad? Recordemos que aquí ya estamos hablando de si sí o no es aceptada una cadena, ¿verdad? Una posible cadena de entrada. Bien. Eso es en contexto de los dos tipos de autómatas. No sé si hay alguna duda con respecto a estos dos tipos de autómatas, ya sea no deterministas o autómatas finitos deterministas. ¿Todo claro? ¿Sí lo logramos ver? Bien. Si hay alguna duda, por favor, me indican. Por cierto, aprovechando que ya está la mayoría, les comento, el día jueves vamos a tener nuestro primer examen parcial. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, pues por favor, tratemos de resolverla, porque pues el día jueves vamos a tener nuestro primer examen parcial, ¿verdad? Por cierto, cubre hasta el algoritmo de Thomson, ¿verdad? Que pues en un momento vamos a iniciar a verlo. Bueno, entonces, eso es con respecto al tema de autómatas finitos. Aquí pues podemos platicar un poco ya más a profundidad del autómata finito no determinista, que es el que dice
Primero tenemos un conjunto finito de estados. Eso, o sea, creo que eso ya lo podemos sobreentender, ¿verdad? Porque pues ya nos indica el nombre, autómata finito. Es porque tiene un número finito de estados. ¿Puedo tener muchos? Sí, pero siempre finito, ¿verdad? Puedo tener 100 estados, 300 estados, 500 estados, pero siempre será un número finito, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto del autómata finito no determinista. Un conjunto de símbolos de entrada, alfa, el alfabeto de entrada, suponemos que epsilon, que representa la cadena vacía, nunca será miembro de sigma, ¿verdad? Sigma es el alfabeto de entrada. Lo que yo les decía, epsilon no forma parte de ningún lenguaje, ¿sí? Cuidado con ponerlo en una gramática. ¿Por qué? Porque epsilon no forma parte de ningún lenguaje, ¿verdad? Nuevamente, como les comento, si ustedes en algún momento necesitan algún que se les adelante el contexto de las gramáticas, pues yo les puedo ahí agendar alguna sesión posiblemente fuera de clase para pues reforzar este tema, por si ya están trabajando en laboratorio gramáticas y tal vez no han entendido el contexto al 100%, ¿verdad? Ahí siempre dejo la invitación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá nos está diciendo algo bien claro. Epsilon nunca será miembro de sigma. Es decir, epsilon nunca será miembro del lenguaje. Bien. La siguiente definición. Las transiciones para un estado pueden estar dados por el alfabeto y epsilon, ¿verdad? Es decir, yo puedo tener el alfabeto completo, pero también una transición con epsilon, pero eso no significa que yo vaya a tener en mi alfabeto, dentro del alfabeto, a epsilon, ¿verdad? Lo que pasa es que puedo usarlo en el contexto de los no deterministas. Siempre vamos a tener un estado inicial, ¿verdad? Que va a formar parte de los estados como tal, ¿verdad? Del universo de estados, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener, como les decía, 300 estados, pero uno será el inicial. Ojo, solo uno, ¿verdad? No voy a tener dos, tres, no, solo un estado es el estado inicial. En contraposición, los estados finales o los estados de aceptación, que es un subconjunto, ¿verdad? Aquí dice F, es un subconjunto de S, que se distinguen como estados aceptantes o finales. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí, pues, obviamente está indicando que yo puedo tener 2 estados de aceptación, 3 estados de aceptación, 4 estados de aceptación, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo que sí no se puede tener es un autómata sin estados de aceptación, ¿verdad? Así que, ojo, tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Que no siempre voy a tener solo un estado de aceptación, puedo tener varios, pero sí como mínimo uno. En contraposición, los estados iniciales, solo puedo tener uno, ¿verdad? No cero, ni tampoco más de uno, como por ejemplo 2 estados iniciales, eso no se puede, no existe, ¿verdad? Bien, dicho eso, dicho o planteado esas premisas, vamos a trabajar algo. Y les voy a estar ahí haciendo algunas preguntas para que me puedan participar. Pueda que así venga el examen, no estoy seguro, puede que sí, puede que no. Entonces, pues vamos a trabajarlo de esta manera. Bueno, eh, por ejemplo, ¿qué creen ustedes? ¿Este grafo representa un autómata o no? Este grafo que tenemos acá, ¿representa un autómata o no? Ahí me colocan sí o no. Excelente, gracias ahí a Edwin, a Alan también. Alan ahí dio la respuesta correcta. La respuesta completa.
¿Por qué? Porque no tiene estado de aceptación, ¿verdad? Recuerden, aquí pues no tengan pena, tenemos que participar. Por cierto, en la clase empezamos 60 y no ha pasado ni primer parcial ni el primer proyecto y pues estamos entrando solo 40. Siempre está la invitación a conectarse, ¿verdad? Siempre, o sea, no tampoco se ha dejado ninguna tarea tampoco, entonces siempre está la invitación a conectarse, ¿verdad? Porque pues creo que siempre se practica algo interesante acá. Bueno, no representa ningún tipo de autómata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden, ahorita estamos hablando de los autómatas y tienen como tal unas definiciones importantes. ¿Cómo lo puede ser? El estado de aceptación, ¿verdad? Aquí puedo tener transiciones y todo, pero no tiene estado de aceptación. Entonces, en algún momento se ha evaluado, que por cierto, a nosotros nos entregan las evaluaciones parciales para pasárselos a ustedes, ¿verdad? No es que yo los voy a evaluar, yo les voy a hacer un examen, no, sino que simple y sencillamente nos proporcionan a nosotros el examen, pero en algún momento se ha podido evaluar que se les da un grafo y ustedes tienen que indicar si representa o no un autómata y de qué tipo, si en dado caso sí representa un autómata. En este caso, pues no. ¿Por qué? Porque le hace falta estado de aceptación, ¿verdad? Gracias ahí por los que participaron. Y si alguien, por ejemplo, se está quedando o no entiende un tema, pues está invitado a hacer las preguntas, ¿verdad? No hay ningún problema. Bien. ¿Qué pasa con este? ¿Representa un autómata o no? Este que está acá. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Representa un autómata o no? Alan dice que no. ¿Por qué no representa un autómata? ¿Por qué no representa un autómata? ¿O porque sí representa un autómata? Recuerden, todo autómata va a buscar un camino, ¿verdad? Sea finito, determinista o no determinista. Aquí no tenemos o no llegamos al estado de aceptación, ¿verdad? Acá no. Entonces, esto que tenemos acá, este grafo, tampoco representa un autómata, ¿verdad? A pesar de ser AFN, que acá lo estamos viendo por medio de esta transición con epsilon, a pesar de ser de este tipo, no representa un autómata, ¿verdad? Pareciera que quiere ser un AFN, pero no lo representa al final. ¿Por qué? Porque no, todos los autómatas que vamos a trabajar en el curso, ya sea AFN o AFD, siempre van a tener un camino bien marcado, ¿verdad? Esa es una característica de los autómatas. Recuerden también que, pues, como tal, el autómata, la computadora, el compilador, perdón, siempre busca el camino, ¿verdad? Aunque sea AFN o AFD, siempre busca el camino, ¿verdad? Si no lo encuentra, pues no lo puede encontrar por ambigüedad o por transición con epsilon, ¿verdad? Pero no quiere decir que nuestros autómatas no deban de representar un camino, siempre, ¿verdad? Entonces acá nos hace falta una transición al estado de aceptación o posiblemente a otro estado, pero que siempre el otro estado nos lleve a transición, a finalización. Por ejemplo, esto pudo haber sido así. Y aquí sí, ¿verdad? Aquí sí yo les puedo decir, este grafo sí representa un autómata. ¿Por qué? Porque los dos caminos llevan a un estado de aceptación. Diferente, sí, pero no se sale de las leyes del autómata. ¿Cuál es la ley del autómata? Que dice que puedo tener más de un estado de aceptación. En este caso tengo dos y no hay ningún problema. Pero para el ejemplo que les había dicho, pues era así, ¿verdad? En el cual este camino no tiene, por decirlo así, salida. A pesar de seguir siendo un EFN, o pareciera que quería representar un EFN, pero pues al final no, ¿verdad? Porque no tiene estado de aceptación por un camino y no es una EFN. Bien, dudas hasta acá, preguntas. Hemos estado viendo muchos grafos,
Más que todo, la representación de grafos solamente me sirve para que pues ustedes puedan entender el contexto de los autómatas, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo claro? ¿Vamos entendiendo estos temas? Bien, gracias. Ahora pues nos toca pues al final hablar del grafo. Creo que eso ya lo hablamos bastantes veces, ¿verdad? El grafo de transiciones. Incluso hemos hecho aquí una explicación ya con ejemplos, así que no creo que sea necesario platicar del grafo, ¿verdad? Lo único que sí siempre voy a comentar es que el estado inicial siempre hay que representarlo con su flecha, que viene de ningún lado y está etiquetado con inicio o start o como ustedes quieran colocarle, pero que nos indica que ahí ahí inicia o ese es el estado inicial, ¿verdad? Pero al final, pues no hay mucho que platicar de este, ¿verdad? Aquí, pues, ese es el grafo de transiciones. Pues eso hemos visto los ejemplos en este momento. Y tenemos otro tipo de representación, ¿verdad? En este caso tenemos a la tabla de transiciones. Son dos tipos de transiciones que tienen los grafos, perdón, los autómatas, ya sea por grafo o ya sea por tabla de transición, ¿verdad? Solo permítanme un momento. Bien, gracias ahí por el tema. Siempre antes de las 8 tengo que tener un temita laboral y pues ahí es por eso que pues a veces les solicito ahí unos minutos, pero muchas gracias por la comprensión. Bueno, entonces la otra representación que tenemos nosotros a nivel de autómatas es la tabla de transiciones. La tabla de transiciones me atrevería a decir que es la representación más fiel a cómo se vería un autómata, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de cómo se vería una tabla de transiciones. Bueno, ¿qué ejemplo nos tocaba? Este es el ejemplo 5, 6. Este vendría siendo el ejemplo 7. Y la tabla vendría siendo el ejemplo 8. Bueno.
Entonces, ¿cómo se ve representada una tabla de transiciones? Bueno, una tabla de transiciones se ve representada de la siguiente manera. Nosotros tenemos los estados, colocarle S, y podríamos tener, vamos a hacerlo el que tenemos allá del otro lado, 1, 2, 3, y no puse 3, sino que puse 4, no hay problema. Y nosotros lo comparamos versus los símbolos de entrada. ¿Qué símbolos de entrada vamos a tener? Pues en este caso A, teníamos B y teníamos también por ahí epsilon, ¿verdad? En este momento voy a traer el epsilon de allá y de esta manera. Bien. Entonces, ¿cómo se ve representada una tabla de transiciones, verdad? Entonces dice, de 0, ¿verdad? Aquí en el autómata decía, en el grafo decía, de 0 a 1 me voy con A, ¿verdad? También decía, de 0 a 2 me voy con A. Entonces quiere decir que aquí voy a tener, con B y con epsilon no tengo transiciones, de 1, con B me voy a 4. Aquí me voy a 4. De 2 con epsilon me voy a 4 también, aquí 4. Y 4 no tiene transiciones. No existe ninguna ley o ninguna forma para expresar los estados de aceptación. Yo lo único que hago es pues sombrearlos, ¿verdad? Voy a indicar que este es de aceptación, ¿verdad? Pero pues no existe alguna ley que diga, usted tiene que representar así, no, ninguna parte. Y si ustedes, por ejemplo, en un examen, en un futuro examen, cuando estemos viendo autómatas, quieren colocarlo, 4 es de aceptación, y no quieren sombrear nada, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pueden dejarlo así, solamente indicar quién es el estado de aceptación y pues, no hay ningún problema, ¿verdad? Cualquier forma de representar el estado de aceptación es correcto, o le quieren colocar un asterisco aquí, ¿verdad? Y eso indica, pues hay muchas formas, ¿verdad? Pero pues no importa. Lo que sí es que simplemente es de dejar indicado quién es el de aceptación o quiénes son los de aceptación. Y esta tabla, ¿verdad? Por lo regular a mí me gusta mucho sombrearlo, así que no hay ningún problema. Esta tabla es la que a nosotros nos indica o nos representa el autómata. Esta es la representación, como les decía, una representación más fidedigna o más cercana a cómo se debería de ver, ¿verdad? Es por medio de una tabla, ¿verdad? Porque pues al final ustedes pueden representar un autómata por medio de una estructura de datos y la más sencilla representación es una tabla, ¿verdad? Bien, ¿cómo veo yo por medio de la tabla que este es un autómata finito no determinista? Alguien me puede ahí colocar en el chat, ¿cómo pueden ustedes ver que por medio de esta tabla aquí está representando un autómata finito no determinista o un AFN? ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que tengo que ver yo aquí? Correcto, primero que nada, aquí como dice Ángel, dice José, eh, dice Juan José también, aquí hay una gran columna con epsilon, ¿verdad? De por sí aquí esto ya me está indicando, ojo, me está diciendo, ojo, yo tengo transiciones con epsilon. ¿Y quién tiene transiciones con epsilon? El AFN, ¿verdad? Esa es una. Y también Juan José me colocó ahí en el chat, y Ángel también, Edwin también, gracias, porque tiene 2 estados con la transición aquí, ¿verdad? Recuerden, cuando yo tengo más de una transición con un símbolo, quiere decir que estoy ante un autómata finito no determinista, ¿verdad? Entonces, yo fui capaz, por cierto, esta tabla representa a este grafo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces tenemos sus 2 representaciones, tanto en grafo como en tabla, ¿verdad? Entonces, y las 2 representaciones, ojo, yo puedo observar si es un autómata finito no determinista o un autómata finito determinista en ambas representaciones, ¿verdad? A mí, por lo regular, ¿verdad? Si me preguntan a mí me gusta mucho la tabla de transiciones. ¿Por qué? Primero, porque es más fácil de hacer, ¿verdad? Y no es de tanto dibujo y pues
siento que es la representación más fidedigna o más cercana a cómo se debería de ver un autómata, ¿verdad? Por ejemplo, si a ustedes en algún momento, en algún parcial, se les indica que debe construir un autómata, ustedes, y no se les dice si debe de graficar el grafo, valga la redundancia, o dibujar el grafo, y no se les dice nada, solamente se les dice que creen el autómata, pues ustedes pueden crear la tabla, ¿verdad? Sin ningún problema, porque pues no se les está indicando por temas de rapidez. Eso también les voy a mencionar. El examen pues es a mano, los exámenes son a mano, así que estén listos porque pues el examen será a mano. Se les da, dependiendo del examen, ¿verdad? Pero se les da X cantidad de tiempo, tienen que preparar su solución a mano y cuando, pues cuando ya hayan finalizado lo suben, ¿verdad? Siempre y cuando estemos en el preámbulo de la cantidad del tiempo, ¿verdad? Tiene que ser papel, ¿verdad? Nosotros nos han indicado que es con puño y letra a papel, ¿verdad? Entonces sí, es ahí, es a papel, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, y por cierto, también no hay que conectarse a la sala ni nada. Yo voy a estar en la sala por alguna duda, pero pues no es obligatorio. También, pues, si ustedes tienen dudas, pueden conectarse a la sala, pueden preguntar, pueden desconectarse. Si les sale otra duda, pueden volverse a conectar y me pueden volver a hacer la pregunta. No hay ningún tema, ¿verdad? Sería eso. Bueno, pero bueno, ya me estoy adelantando con el tema del examen, pero creo que es importante porque es para el otro jueves. Bueno, dudas o preguntas acá con cualquiera de las dos representaciones de un autómata, ya sea su representación por grafo o su representación por tabla. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, ya terminamos acá, ¿verdad? Ya sí, ya vimos todo el tema de los autómatas, que es un autómata de definición. Bueno, ahora sí, se viene lo bueno, ¿verdad? Aquí ya empezamos a estudiar como tal lo que nos viene de evaluación. Ya aquí ya estamos empezando a estudiar o vamos a empezar a estudiar nuestro primer algoritmo de generación de autómatas, ¿verdad? Recuerden que les había dicho que en esta sección de análisis léxico nosotros nos centramos en 4 algoritmos de generadores de análisis léxicos. En este caso vamos a ver con el primero, comúnmente llamado el algoritmo de Thomson, ¿verdad? No sé por qué ya no se utiliza, no se indica el algoritmo de llamada o de McNaughton, sino que simplemente se le dice el algoritmo de Thomson. ¿Qué es el algoritmo de Thomson? Vamos a ver si tengo aquí. Es un algoritmo que convierte una expresión regular a un autómata finito, ojo, no determinista, AFN, ¿sí? Entonces, yo voy a tener la expresión regular, recordemos que era la expresión regular, era el patrón. Yo voy a tener la expresión regular o un patrón y el algoritmo de Thomson lo que va a hacer es generar un autómata finito no determinista, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer. Ustedes pueden preguntar y si no se están preguntando, pues yo hago la pregunta por ustedes. ¿Por qué un autómata finito no determinista? ¿No que el compilador necesita un autómata finito determinista o AFD? ¿Para qué vamos a estudiar o para qué se mira cómo se convierte una expresión regular a un AFN? Si el AFN no es funcional para el compilador. Bueno, todo tiene una resolución, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo los compiladores comúnmente trabajan el análisis léxico. Por ejemplo, JFlex trabaja de esta manera. Lo que vamos a hacer vamos a hacer un viaje de 3 pasos. El algoritmo de Thomson es el primero. JFlex y casi todas las herramientas de generadores de análisis léxico trabajan con estos 3 algoritmos. El primero es Thomson, ¿verdad? Bien, entonces Thomson tiene
una entrada como tal del que es la expresión regular que está sobre un alfabeto y tenemos como salida un AFN. Bien. Entonces nosotros en Thomson, en el algoritmo de Thomson, vamos a tener 3 inducciones. Y así, sí, ustedes ya adivinaron, las 3 inducciones son OR, concatenación y cerradura de Kleene. Y ahí es donde nosotros empezamos a observar que para Thomson no existe cerradura positiva, ¿verdad? Si a ustedes les dicen o ustedes se quisieran inventar alguna ley fuera de Thomson, ya son otras leyes que posiblemente puedan representarse, puedan funcionar, pero también puedan no representar o no puedan funcionar para todos los casos. ¿Por qué? Porque Thomson es claro. Vamos a trabajar con OR, con concatenación y con cerradura de Kleene, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el primero. El algoritmo de Thomson es se presta mucho para graficar, ¿verdad? Por medio de grafos, pero al final es un algoritmo, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar el algoritmo en el capítulo 3, ahí está, creo que ahí está el pseudocódigo, si no estoy mal, o tal vez lo vi en algún otro libro. Pero dice lo siguiente, vamos con el OR. Vamos a ver, vamos a hacer uno nuevo. Solo permítanme un momento, aquí está, listo. Bien, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el OR? Me voy a traer la ley, por cierto, para, para este lado. Esta es la ley, ¿verdad? Esta es la ley de Thomson. Y es la unión, ahí dice claramente la unión, ¿verdad? Pero pues al final es un OR. Bien, entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener una expresión regular de la siguiente manera, que va a ser A o D. Esa es una expresión regular y ya, listo. Tenemos nuestra expresión regular. ¿Y qué indica el algoritmo de Thomson? El algoritmo de Thomson dice, bueno, usted inicia o usted va a tener un estado inicial. No iba a decir usted inicia con el inicio, no, usted va a tener un estado inicial. De esta manera. Aquí va a estar etiquetado con inicio. ¿Sí? Bien, eso es lo que dice, inicio. Y váyase a un primer estado o a un primer camino por medio de epsilon, el cual va a estar representado por ns, es decir, la primera parte del OR. En este caso, A. Me tengo que ir para este lado. Primer camino del OR. De esta manera. Váyase con quién. Váyase con epsilon. ¿Sí? Entonces aquí claramente, como ya tenemos nuestra primera transición con epsilon, aquí esto nos está indicando que es un autómata finito, no determinista. Entonces aquí está epsilon. Después dice, usted se va a ir a un segundo estado y entre ese primero y segundo estado, acá, entre estos dos estados, eso es lo que nos está diciendo, entre este y este, usted va a construir la primera opción del OR que usted tiene. Bueno, ¿quién es la primera opción del OR que tengo? En este caso solo es A. Entonces, voy a colocar 2 y voy a decir, de 1 me voy a 2 con A. Listo. Y ya, por el momento voy siguiendo la ley, ¿verdad? Tal y como dice la ley. Vamos con la siguiente. Abajo dice, usted se va a ir a un segundo camino y se va a ir con epsilon. Aquí lo miran, ¿verdad? Aquí está. Usted se va a ir
con épsilon a ese segundo camino. Bien. Entonces, vamos a agregar un estado número 3, con el cual nos vamos a ir con épsilon. Bien. Listo. Y luego dice, usted se va a ir a otro estado, por cierto, este es 3. Se va a ir a otro estado, ¿sí? Aquí, váyase a otro estado, pero para irse a este otro estado, usted va a tener que construir la segunda opción del OR, ¿verdad? ¿Quién es la segunda opción del OR? La segunda opción del OR en este caso es T, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la segunda opción del OR. Aquí es 4 y nos vamos a ir con T. De esta manera. Entonces acá ya estamos viendo cómo se ve nuestro OR para un autómata finito no determinista por medio de la construcción del algoritmo de Thompson. Pero nos hace falta algo. Recuerden, todo autómata debe de llevar a un estado de aceptación, ¿verdad? Debe de marcar un camino al estado de aceptación, ya sea finito, determinista o finito no determinista. Siempre tenemos que ir a un estado de aceptación. En este caso, vamos a hacer ese estado. Y según la ley, las dos opciones desembocan en un estado final en el cual me voy con épsilon, ¿verdad? Si se dan cuenta, las dos opciones me voy con épsilon, ¿verdad? Bien. Entonces acá lo coloco 5 y concluyo que tanto la opción o el primer camino de del OR, que en este caso era el camino de A, concluye o desemboca en épsilon, y también el segundo camino, que en este caso era la opción de B, también termina en épsilon. De esta manera, ¿verdad? Bien, y este grafo que estamos, por cierto, este es de aceptación, no había visto. Por cierto, este grafo que estamos viendo representa un autómata finito, no determinista, construido con base en las leyes de Thompson, en este caso la ley del OR. Bien, preguntas, dudas, ¿sí lo lograron ver? ¿Sí pudimos observar que aquí existe un OR? Y aquí nuevamente les quiero hacer otra aseveración u otra explicación. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué dice la ley? Dice AFN para la unión de dos expresiones regulares. Dos expresiones regulares. ¿Por qué? Porque recordemos, la computadora y todas sus leyes, cuando estamos hablando de una computadora clásica, estamos hablando de que es binario, ¿verdad? Entonces aquí, ojo, ojo, por favor, si a ustedes se les da en el examen construir por Thompson un autómata finito no determinista y se les da, por ejemplo, obviamente esto jamás va a venir en el examen una aplicación regular tan sencilla, pero ¿qué pasa si a ustedes se les da un A, B o C? Entonces, y el que haga esto, ahorita lo vamos a resolver de todas maneras, o sea, no solo es como un llamado y pues de ahí viene este temita. Y el que haga esto va a tener, pues, no va a tener la respuesta incorrecta.
por ejemplo. Algo así. Creo que ustedes entienden, ¿verdad? Entienden el contexto, lo que quiero mencionarles. Por ejemplo, aquí B y aquí va a ir C. Esto está malo. ¿Por qué? Porque recordemos que dice la ley. 2 expresiones regulares, no más. Son 2 expresiones regulares. Entonces, no existe un OR triple, ¿verdad? No existe un OR triple. ¿Por qué crea un AFN? Porque nosotros lo vamos a ver, su utilidad. Son métodos complementarios, son métodos léxicos que se complementan, ¿verdad? Entonces son 3 métodos que por lo regular para que cuando se construye un compilador se sigue estos 3 métodos, porque es un poco más largo construirlo, pero es más óptimo, ¿verdad? Ya vamos a ver, los vamos a estudiar, ¿verdad? Y ahí vamos a entender por qué se crea el Thompson, ¿verdad? Por qué utilizamos. Entonces, podría haber en cada lado como un ejemplo. Sí, correcto, estamos hablando, y eso es cierto lo que menciona ahí Ángel. Gracias, Ángel, por sacar el tema. Aquí la ley dice 2 expresiones regulares, no dice 2 caracteres, dice 2 expresiones regulares. Recuerden cuál es la expresión regular mínima, un carácter como tal, ya es una expresión regular. Pero así como dice Ángel, puedo tener una complejidad alta en cada lado del OR, ¿verdad? Que al final se sigue cumpliendo la expresión de Thompson. De hecho, esa expresión regular que colocas ahí, Ángel, la vamos a trabajar. Me parece interesante. La voy a guardar porque pues el día de hoy no creo que nos dé tiempo de ver todos los casos de Thompson, pero sí la voy a trabajar, ¿verdad? Sí la vamos a trabajar como ejemplo. ¿Por qué? Porque estos algoritmos, estas inducciones de Thompson son claras. Es para expresiones regulares, no es solo para un carácter, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos el OR triple? O más de 3, más de 2, perdón. Puedo tener 4, 5. ¿Por qué? Ustedes van a decir, ¿no puedo utilizarlos? Sí, sí se puede. Lo que pasa es que hay que seguir la ley, ¿verdad? Y pues para eso vamos a realizar vamos a resolver, en este momento vamos a resolver. Se va para este lado. Por favor, sí tengan en cuenta esto porque, y sí hago en énfasis bastante en este tema, porque la experiencia me lo ha dicho, ¿verdad? Este es un tema en el cual muchos se confunden, ¿verdad? Y pues al momento de colocar una solución que no es correcta, pues no tiene el puntaje, ¿verdad? Así que es por eso más que todo lo hago para que pues podamos aprovechar este examen que va a ser, me atrevo a decir que es uno de los más sencillos o los más accesibles, ¿verdad? Que es el primer parcial. Bien, ¿qué pasa con esto? Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que no me va a servir, lo vamos a hacer desde cero mejor. Bueno, ¿qué pasa? Me voy a ir de 2 en 2, ¿verdad? Recuerden, es binario. Entonces, es como una suma. ¿Qué pasa si yo tengo la suma de 1 más 2 más 3? ¿Quién hago yo primero? 1 más 2. Y todo el resultado le sumo 3. Así funciona la computadora. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a empezar. Y con esto posiblemente cerremos, o si no, tal vez vamos a ver la concatenación. 0. Entonces, aquí le coloco lo siguiente. Inicio. Siempre recordemos etiquetar nuestro estado de inicio, ¿verdad? Entonces, vamos con el primer camino. Y ojo, el primer camino les quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el primer camino? Sería más complicado intentar convertir una expresión a un FD en lugar de convertir primero. Tal vez no es más complicado. Lo que pasa es que tal vez tiene un peso un poco más grande, porque hay también
hay también métodos, y vamos a ver un método, creo que ustedes ya están muy relacionados, con un método que transforma directamente la expresión regular a un AFD, un autómata finito no, determinista, perdón. Sí hay un método, y sí lo vamos a ver, pero ese tipo de método tiende a ser, computacionalmente, tiende a ser un poco más pesado. Posiblemente vaya por ahí, ¿verdad? Pero sí se puede, vamos a hacer ahí un temita, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, aquí, ¿qué camino es? ¿Me voy directamente a diseñar el camino de A o tengo que hacer otra cosa? ¿Qué creen ustedes? Directamente me voy a diseñar el camino de A y sí, es correcto, aquí va epsilon, fijo, aquí va epsilon, ¿verdad? Pero de uno, ¿quién va? Después de uno, ¿quién va? ¿Va A? Correcto, va el camino de A o B, ¿verdad? Aquí va el camino de A o B y ahorita lo vamos a hacer, ¿verdad? Posiblemente tal vez planteé mal la pregunta, la planteé un poco abstracta, así que lo vamos a ver en este momento. Pues acá va epsilon. Pero después de acá de 1, no voy a irme a generar esto, por ejemplo. Y aquí va a ir A y así sucesivamente, aquí va A, no. Sino que voy a aperturar otro camino. ¿Sí? Que ahorita les voy a colocar. Y este camino me va a servir para modelar ahora sí A, ¿verdad? Este 1 me dio la apertura para generar dos caminos nuevos, ¿verdad? ¿Quiénes son esos dos caminos? El camino que, como bien decía Ángel, creo que me puso ahí en el chat, el camino de A o B, ¿verdad? En este caso, ahora sí, aquí va A. Y abajo va el camino de 4. Aquí pues lo inicio con epsilon, como siempre, ¿verdad? No se me tiene que olvidar el camino de epsilon. Y acá pues va el camino de B, ¿verdad? Así va. Recuerden la ley de Thomson, cierra con un estado. Lo voy a hacer lento, ¿verdad? Ustedes no van a hacer así en el examen, o sea, ustedes ya lo tienen que tener así bien previsto, pero el compilador, pues el compilador, recuerden la computadora, ese es el principio, la computadora es tonta, la computadora nunca va a tener una inteligencia propia, simplemente es tonta. Entonces, pues la computadora dice, ah, bueno, estoy haciendo Thomson, Thomson indica que este es de aceptación, ¿verdad? Genero el estado de aceptación, porque por algo es un algoritmo, el algoritmo funciona así. Y acá, pues coloco este, epsilon. Listo, ya tengo el primer camino. Luego me doy cuenta, o la computadora se da cuenta, por cierto, este es 6, la computadora se da cuenta que pues tiene que seguir trabajando, porque todo esto forma parte de otro OR. Bueno, entonces acá abajo pues tenemos el segundo camino, en este caso 7. No quedó tan alineado, pero ustedes lo pueden hacer mejor. Bueno, entonces tenemos acá 7, se va con epsilon, 7 se va a 8. ¿Con quién? Con el tercer camino. ¿Quién es el tercer camino? La tercera opción. En este caso es C, ¿verdad? Y esto cierra con un estado de aceptación. Thomson cierra con estado de aceptación, siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? El algoritmo dice, bueno, genera un nuevo estado de aceptación, el anterior lo elimino, se actualiza, ya no es de aceptación, es de transición únicamente. Y aquí, pues simple y sencillamente,
lo cierro. En este caso es epsilon, epsilon y epsilon, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos acá? Lo que hicimos prácticamente fue lo siguiente. Lo que hicimos fue lo siguiente. A o B o C, ¿va? Así se trabajó. Entonces, si nosotros nos damos cuenta y si analizamos un poquito más, ¿verdad? Hicimos, aquí están los dos caminos de este OR. Y aquí están los dos caminos de este OR. En ningún momento estoy alterando la ley de los dos caminos del OR. El OR es bien claro que es para dos expresiones regulares, es decir, dos caminos. Y en nuestro ejemplo, respetamos esos dos caminos, ¿verdad? Aquí está. Aquí está en nuestro ejemplo, respetamos esos dos caminos. Aquí está el camino del OR, del primer OR o del el camino general, y aquí está el camino interno, ¿verdad? De A o B. Y así es como modelamos nosotros un OR triple. A, B o C. ¿Quieren un OR cuádruple? Pues aquí tendría que salir otro camino. Y así sucesivamente, ¿verdad? Siempre respetando la ley. ¿Qué dice la ley? Dos expresiones regulares, es decir, dos caminos. De ahí nace. Al final, pues trabajamos como que se hubiera visto así, ¿verdad? Un A o B o C, ¿verdad? Así de izquierda a derecha, como se lee comúnmente toda la matemática, así se basa también los compiladores, ¿verdad? Por eso es que siempre se le menciona que los compiladores es una ciencia, ¿verdad? Porque pues sus bases son exactas. ¿Podríamos representarlo al revés? No, no se podría representar al revés. A menos que tengas lo siguiente. A, B, sí, así. Ahí lo coloqué en el chat. A menos que lo tengas así, ahí sí se tiene que representar al revés. Pero una vez no tengas símbolos de agrupamiento, no se puede representar al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la computadora lee de izquierda a derecha, ¿verdad? En orden lee la computadora, por lo regular, ¿verdad? Entonces siempre va a leer sus instrucciones en orden y siempre va a leer A o B, hace el primer OR o C y termina el camino, ¿verdad? Bien, dudas, preguntas, algún tema por ahí. Si queda claro, podemos observar cómo trabaja el OR. ¿Tienen alguna duda? Por cierto, ustedes tal vez no se han dado cuenta, pero tal vez ya se dieron cuenta, yo no dejo tareas. No dejo tareas porque al final, o sea, yo fui estudiante, ¿verdad, jóvenes? Y las tareas se copian, ¿verdad? Y más ahora, ¿verdad? De una tareita le dicen a ChatGPT cómo se hacen. Entonces, no dejo tareas, pero sí que ustedes tienen que asumir la responsabilidad de estudiar, ¿verdad? Ustedes tienen que asumir la responsabilidad de estudiar. Yo espero que ustedes practiquen estos OR. ¿Qué pasa si ustedes saben, verdad, conciencia? ¿Qué pasa si son 4? Ustedes saben cómo quedaría, sencillamente. El hecho que no deje tareas no significa que los 6 puntos que tenemos ahí de actividades sean gratuitas. Tenemos algo más, hago una actividad ahí final, ¿verdad? Ya en el último mes, hacemos una actividad ahí bastante interesante que es mucho mejor que dejar tareas, ¿verdad? Así que pues ahí lo vamos a estar viendo en el último mes del curso. Bueno, entonces así es como se ve el OR, ¿verdad? Y todo venía, por favor, estudien, ¿verdad? Practiquen, ¿verdad? Practiquen. A mí no mucho sirve que yo haga, bueno, sí voy a hacer ejemplos y diversos ejemplos, pero esto es un poco estéril si ustedes no lo practican en casa, ¿verdad? O pues en sus horas de estudio. Bien, eh, vamos a seguir y vamos a terminar dando la introducción a la concatenación. La concatenación es bastante sencilla, ¿verdad? La concatenación nos indica que tengo un estado inicial con una concatenación, siempre, si se dan cuenta, siempre de dos expresiones regulares,
tengo un inicial, concateno la primera expresión, tengo un estado central y concateno la segunda expresión y el final, ¿verdad? Bien, vamos a trabajarlo, vamos a trabajar un ejemplo sumamente sencillo para concatenación. Por el tema de tiempo lo vamos a expandir en el siguiente día de clases lo vamos a expandir este ejemplo, pero por el día de hoy vamos a trabajar uno bastante sencillo. Vamos a trabajar la concatenación de A y B, perdón. ¿Qué indica por cierto, voy a copiar la ley, me la voy a volver a traer. ¿Qué indica la ley? La ley dice lo siguiente, que voy a unir dos expresiones regulares, ¿sí? Y la primera expresión regular pues es NS y la segunda es NT. En este caso, pues primero tengo un estado inicial, ¿verdad? De esta manera. Inicio. Y este está representado por un estado 0. Luego me voy a un estado central, ¿sí? Estado inicial lo voy a colocar con rojo. Me voy a un estado central, el estado central lo voy a colocar con amarillo. Y del estado inicial al central, me voy con A. Con la primera parte de la concatenación, en este caso la primera expresión regular, ¿quién es? A. Y luego me voy a un estado final, ¿verdad? En este caso es el estado 2, este lo voy a poner verde. Y del estado central al final me voy con la segunda parte de la concatenación. Recordemos que las operaciones de compiladores son binarias. Entonces acá estoy concatenando dos. Y este es el estado de aceptación. Y listo, ¿verdad? Esto es lo que está representando la concatenación, ¿verdad? Simplemente es algo lineal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y con esto terminamos el día de hoy. Tanto binario me están diciendo que binario aquí, binario allá, binario aquí, binario allá. ¿Qué pasa si yo trabajo con una triple concatenación? Bueno, pasa lo siguiente. Estado inicial, 0, ¿verdad? Viene de cualquier lado, menos de otro estado. Simple y sencillamente no sé de dónde viene, pero está denotado por el inicio, ¿sí? Este es el inicial. Uno es rojo. Me voy a un estado central. 1. Aquí pongo la primera parte de la concatenación. En este caso es A. Y coloco la última parte de la concatenación. Y como al final, recuerden, este es un algoritmo. Pues obviamente ustedes no lo van a hacer así de lento, ¿verdad? Este es solamente para la explicación. Por eso les decía, ustedes deben de practicar en casa, ¿verdad? Como les decía, no, ¿de qué sirve de dejar tanta tarea si al final pues pueden copiarse o cosas así? No, mejor creo más en el estudio consciente de cada quien, ¿verdad? Es mucho más productivo. Y aquí un estado B, aquí en una transición con B, y este es de aceptación. Así lo maneja Thompson, ¿verdad? Así lo maneja paso a paso. Por ahí, recuerden que es un algoritmo, una secuencia de pasos. Pero se da cuenta, no, pero viene uno más, viene un C. Bueno, este ya quedó, ya no se toma en cuenta, este pasa a ser estado inicial, este ya no es de aceptación, este pasa a ser estado central, genero uno más, que va a ser, en este caso, estado de aceptación, es un estado 3, y para este voy a llegar con
La tercera opción, en este caso, es C. Es desde aceptación. Y aquí está. Si se dan cuenta, fue concatenando de 2 en 2, ¿verdad? No es que exista, al final, pues, yo sí lo veo y ustedes también lo ven, es algo lineal, ¿verdad? Pero el compilador no lo entiende así, ¿verdad? Él va concatenando de 2 en 2, ¿verdad? Bien, y así es como llegamos con una concatenación triple, ¿verdad? Bien, preguntas. Así como dice Ángel, ajá, así, si tuviéramos un OR de 4 opciones o de 5 opciones, sí, 4, ¿verdad? No había visto. Si son 4, pues así es la expresión regular. Primero A o B, después hago C y de último D. Correcto. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Sí queda claro? Bien. Sí necesito, por ejemplo, dice ingeniero, por ejemplo, aunque se ve lineal, dejamos con inicial. Sí, sí, al final no es como, al final el algoritmo pues va actualizando, ¿verdad? Entonces no es como que digamos, este va a dejar inicial el 1, pues no, este algoritmo pues lo resuelve todo eso, ¿verdad? Al final siempre asumimos que el inicial pues no se debe de actualizar, mientras que el final sí, ¿verdad? O sea, no actualizamos. Bien, entonces, eh, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí me interesa que este tema quede claro, porque a pesar de que es bastante sencillo, la verdad no es tan complejo, este algoritmo sí se va a evaluar el día jueves, entonces sí necesito que quede claro, ¿verdad? Bien, entonces, aquí vimos algunos ejemplos, yo les voy a estar subiendo los ejemplos, cómo funcionan las leyes, y el día martes vamos a terminar de ver qué nos falta. ¿Qué nos falta? Pues es la cerradura de Kleene, ¿verdad? La cerradura de Kleene la vamos a estudiar el día martes, perdón, y el día martes nos vamos a quedar haciendo cuantos ejemplos se nos ocurran. Ustedes tengan ahí en mente, quiero ver cómo se ve esta expresión regular, ya como un autómata finito no determinista, lo trabajamos y sucesivamente, ¿verdad? Bien, si no hay más dudas, no hay preguntas, terminamos hasta acá la clase del día de hoy. Nos vemos el día martes, ¿verdad? Platicando un poco más acerca del algoritmo de Thompson. Únicamente nos quedamos hasta ahí en Thompson. Y más que todo, pues también ustedes, si tienen alguna duda, ustedes por favor sí les encargo que lean la unidad número 1 del libro, echen una revisada, porque también se va a evaluar la unidad número 1, capítulo número 1, perdón. Y también, por favor, practiquen ustedes a conciencia, ¿verdad? No, habrá teoría, ¿verdad? Habrá teoría. Ahí se les estará preguntando, por ejemplo, las fases del compilador, qué es lo que hace cada fase, qué es una expresión regular y sucesivamente. Por eso les decía, aprovechen este examen que tiene teoría, ¿verdad? Ya los demás no van a tener teoría. Entonces, sería eso. Sí les encargo que estudien, y si alguien tiene ahí un temita, por ejemplo, no sé, hizo una expresión regular en Thompson y quiere que se lo evalúe o algo así, pues, está abierto mi correo. Ustedes tienen mi correo y me pueden indicar, mire, hice esta expresión regular, ¿será que está bien hecha? ¿Será que no? Con total confianza yo lo puedo ir viendo, y pues más que todo para que ustedes estén preparados para este día jueves, ¿verdad? Bueno, sin más darle más amplitud a este tema, quedamos hasta acá. Nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana y espero que estén estudiando. Que tengan un feliz día. Gracias, ingeniero. Feliz día.